Buenos días. Este vídeo lo voy a hacer como mi testamento sobre mi lucha para rescatar la paz en América del Sur. Desde 2010, en efecto desde 2009, yo he pensado que aquí va a llegar una guerra. Y he luchado, he hecho todo en mi poder para tratar de evitar que se dé esa guerra. Pero ahora, al medio de febrero 2019, yo he llegado a pensar que la guerra es inevitable, que ya ha pasado demasiado lejos y no hay nada más que yo puedo hacer para evitarlo. Pero déjame explicar cómo está la situación como yo lo veo. En Venezuela hay una narcodictadura militar. Hay países como Rusia, Cuba, China, que dicen que este no es una dictadura, que vamos a dejarlos allá en paz. Eso obviamente va a perpetuar la dictadura si hacemos eso. Y el problema con la falta de comida, falta de medicinas, el genocidio, el holodomor, va a ser peor y la salida de personas. Así que esta no es una opción viable, porque al final todo va a explotar. Bueno, entonces, la mayoría de los países del occidente piensan que es una dictadura y que están cometiendo crímenes de lesa humanidad, y además reconocen ahora a Juan Guaidó como el presidente constitucional. Nicolás Maduro ya no está siendo reconocido como presidente por casi ningún país del occidente democrático. Lo que se difiere es en cuál acción se va a tomar. Podemos ver que hay un grupo de países que se reunieron en Montevideo, en Uruguay, y que quieren una negociación. Sin embargo, déjame decir que tenemos muchos años de experiencia los que hemos luchado con la resistencia en Venezuela, de lo que significa la palabra negociación para el régimen. Negociación es algo que usan para alargar el proceso hasta el punto cuando la comunidad internacional pierde la atención. Puede ser por unas elecciones en Estados Unidos, un desastre natural en China, muchas cosas. Siempre van a pasar nuevas noticias. La prensa cambia atención, la presión disminuye y la dictadura queda en el poder. Por eso, ellos prefieren negociación. Primero tratan de postergar el inicio de la negociación lo más posible para ganar tiempo, y después hacen esa negociación hasta que se pierde la presión. En efecto, ellos quieren tanto a la negociación que son capaces de mentir en su propaganda y decir que la oposición o la resistencia, alguien que está con la resistencia, atendió a una negociación con tal de desprestigiar a esa persona y destruir su liderazgo. Por eso es muy importante para los que están con la resistencia y en la oposición de ser transparentes. Nunca pueden ir solo o en un grupo pequeño. Siempre tienen que tener periodistas o testigos que pueden actuar, o puede ser diplomáticos del tercer país, pero de países creíbles, países que entienden que la negociación es una herramienta para perpetuar al régimen en el poder. Ahora, hay un grupo de países que han llegado a entender que la negociación no es un método que funciona. Y ellos están avalando la injerencia humanitaria. O sea, ingresar con ayuda humanitaria. El régimen dice que no lo van a permitir. Entonces, tienen que usar fuerza para poder ingresar con la ayuda humanitaria, y la ley internacional lo permite, bajo el concepto de responsabilidad
de proteger, responsibility to protect, R2P en inglés. Eso está permitido, pero hay que entender que esto implica una confrontación militar, a menos que las Fuerzas Armadas de Venezuela cambian banda y dejan de obedecer los órdenes de Maduro. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que ellos van a cambiar banda? El análisis de estos países es, aparentemente, juzgando por su estrategia, que Nicolás Maduro es el dictador y que las Fuerzas Armadas están respaldando a ese dictador. O sea, que ellos son los pilares de soporte del dictador. Sin embargo, nosotros, en Operación Libertad Venezuela y Fuerza de Paz Venezuela, nosotros y nuestra red de inteligencia, porque estamos en contacto con la vieja DICIP, que ha continuado en existencia como una red clandestina de inteligencia. Y por medio de esa red, nosotros tenemos información primaria de inteligencia. Tenemos en la resistencia nuestra propia organización de inteligencia. Y gracias a eso nosotros sabemos que Maduro no es el que tiene el poder. Venezuela es una narcotiranía militar. El jefe es Diosdado Cabello, el escapo del cartel de los soles, o sea, el cartel de droga de los generales. Venezuela es una narcodictadura militar. Y esto es importante, militar. Esto significa que estos militares no están respaldando a Maduro, sino ellos son los jefes de Maduro. Y Maduro es su testaferro, es su títere que ellos usan para manejar una de las tantas propiedades que ellos poseen. Y en este caso, la propiedad se llama la República de Venezuela. Así hay que entenderlo. Es una banda de crimen organizada que tiene a Venezuela como una propiedad que está siendo manejado por Nicolás Maduro. Entonces, no hay ninguna posibilidad, no hay manera de pensar que estos militares van a dejar de respaldar a Maduro, porque ellos no están respaldando a Maduro, ellos son los jefes de Maduro. Más bien, Maduro puede bien querer huir, ir a Rusia o Cuba, y que perfectamente bien puede ser que son los militares que no permiten a Maduro soltar el poder. Entonces, no van a cambiar banda. No importa que han ofrecido amnistía. Por cierto, la amnistía no cubre crímenes de lesa humanidad, porque no hay manera en la ley internacional de perdonar esto. Así que no hay forma que ellos obtengan amnistía. Y como Maduro no es el dictador, sino es un empleado, entonces se ve aquí que no hay forma de que ellos dejan entrar la ayuda humanitaria, que ellos cambian banda. No existe esa opción en la vida real. Por lo que esta coalición tiene que ir al último paso en su plan. Y este último paso es el uso de la fuerza militar. En otras palabras, guerra. Es inevitable. A esta altura es inevitable. ¿Cuál sería la opción? La opción que yo he avalado por años es preparar una resistencia interna, la Fuerza de Paz Venezuela. Entrenar a esa fuerza, equiparlo más que entrenarlo, organizarlo y equiparlo, porque la gente ya existe. Ya dije que los comandos de DICIP ya están en Venezuela como fuerza clandestina. Obviamente no todos, pero varios.
No voy a decir número, pero bastante, suficiente. Además, tienen inteligencia. Hubiese sido perfectamente posible equipar a esa fuerza de comandos venezolano que tienen su inteligencia para actuar, pero necesitan recursos, o sea, dinero, armas, ese tipo de cosas. Si la comunidad internacional, en vez de preparar una guerra y una invasión militar, hubiesen otorgado los recursos necesarios para preparar la fuerza de paz para actuar, entonces esa fuerza de paz venezolana hubiese podido perfectamente bien ser el brazo armado del presidente Guaidó y ejecutado lo que hay que ejecutar, porque esto es una acción policial. Recuerda que dije que los que tienen el poder en Venezuela es una banda de criminales y contra criminales uno hace acciones policiales. En este caso usando armas pesadas, sí. Pero en su esencia es una acción policial y esta es la razón por qué el uniforme de Fuerza de Paz Venezuela es un uniforme policial y no militar. Ellos querían una acción policial contra ese cartel, policial venezolano, y no una invasión militar extranjero. Pero eso es lo que hay. Porque muchos países no han entendido que no existe solución pacífica. La única solución posible es por el uso de la fuerza. Y como no han querido cooperar con equipar y entrenar un cuerpo policial venezolano, entonces lo que va a pasar es que habrá una invasión militar extranjero. Por muchos años yo he tratado de evadir esto. He tratado de presentar alternativas para que eso no suceda, pero ya veo que no lo he logrado. Aquí va a haber una guerra, así que prepárense.